Muy bien, capítulo número 3 del módulo 3 de su certificación CA/CCNA versión 6. En esta oportunidad, Spanning Tree Protocol. El estudio del protocolo Spanning Tree nos va a llevar al estudio del concepto del árbol de expansión, es decir, cómo funciona Spanning Tree y las variedades de ese protocolo. Para ver la configuración, por ejemplo, en Per-VLAN Spanning Tree, Multi-Spanning Tree y ese tipo de situaciones. Veamos algunos conceptos del árbol de expansión. Lo primero que hay que entender es que en esta topología, por ejemplo, un dominio de capa 2 tradicional, nos podemos encontrar con situaciones como esta. Problemas con la redundancia de capa 1, ¿sí? Inestabilidad de la base de datos de MAC. Recuerde que los switches se van intercambiando información de MAC en la medida que se comparten información a través de los puertos. Si una trama atraviesa un puerto, el switch hace su comportamiento normal, reenviarlo por todos los puertos menos por donde lo recibió. Y cuando esa información llegue a los switches vecinos, pues se va a ir actualizando. En la medida que los switches que tengan redundancia, es decir, que están como estos todos interconectados, se puede generar incongruencias en la base de datos de MAC. Otra cosa que puede ocurrir precisamente por ese mismo fenómeno son las tormentas de difusión, dado que las tramas no tienen el campo como los paquetes, no tienen un TTL, y por tal motivo pues se pueden mantener permanentemente girando alrededor de nuestra topología si no encontramos un mecanismo para detenerla. Básicamente, por ejemplo, aquí tenemos el problema de las tramas de unidifusión, ¿sí? Básicamente es una trama desconocida, se produce cuando el switcher no tiene la dirección MAC de destino en su tabla de direcciones. Entonces, ¿qué hace? Reenvía la trama a todos los puertos menos por el que la recibió. Sin embargo, como ese fenómeno se va a repetir varias veces, lo que va a ocurrir es que los equipos finalmente tendrán alguna incongruencia, como por ejemplo tramas duplicadas que llegan al dispositivo de destino, porque todos los switches van a hacer lo mismo, van a hacer el mismo comportamiento. Una de las primeras cosas entonces que tenemos que hacer para eliminar ese bucle de capa 2 es activar el protocolo STP, que ya viene activo en los dispositivos Cisco, ¿sí? Y entender cómo funciona es muy sencillo. Lo primero es entender los conceptos básicos, como por ejemplo estos que están acá. Hay algo que se llama los puertos raíz. Son simplemente los puertos más cercanos al puente raíz. ¿Y cuál es el puente raíz? Bueno, el puente raíz es el switch que esa topología de capa 2 va a tomar como referencia para calcular una ruta libre de bucle. ¿Cómo se elimina el bucle? Bueno, evitando que los switches se sigan comunicando de la forma como lo vimos ahora, enviando tramas por todos los puertos menos por donde lo recibió. En algún punto, si nosotros cortamos ese circuito, llegará el momento en que ya no se sigan duplicando esas tramas o reenviando esas tramas. Luego también están los puertos designados, son puertos que evidentemente no son raíz y que por supuesto tienen permitido el reenvío de tráficos. Luego están los puertos alternativos y de respaldo, precisamente son esos puertos los que se van a bloquear para evitar que el bucle siga sucediendo. Y finalmente hay puertos deshabilitados. Es un puerto de un switch que simplemente está desactivado. ¿Cómo hace el dispositivo, por ejemplo, para escoger una ruta hacia el puente raíz y por consiguiente tener un puerto raíz? Lo hace a partir de esta tabla de valores donde cada puerto tiene un costo y usted debe aprenderse los costos de los puertos porque es pregunta de examen seguramente. Básicamente un puerto que sea de 10 megas o de tecnología Ethernet va a costar 100 en el mundo de Spanning Tree. Un puerto Fast Ethernet cuesta 19, un puerto Gigabit Ethernet 4 y un puerto 10 Gigabit 2. Si nosotros queremos evaluar cuál es el valor de esos puertos en nuestro switch, basta con hacer el comando que vamos a repetir en muchas ocasiones en este escenario, el Show Spanning Tree, y verán una lista con los puertos y sus costos. Muy bien. Una de las cosas entonces que tenemos que saber es cómo funciona Spanning Tree. Como les comentaba, los switches deben escoger un punto de referencia y ese punto de referencia se va a llamar el puente raíz. El puente raíz tiene básicamente varias formas de escogerse. La principal es que tiene una prioridad, ¿sí? Todos los switches tienen una prioridad y en función de que la prioridad sea la menor, ese es el dispositivo que tendrá la mayor probabilidad de convertirse en el puente raíz. Si por alguna razón todos los switches tienen la misma prioridad porque están configurados por defecto, entonces prela la MAC. El que tenga el valor de MAC más bajo es el que va a hacer el puente raíz. Y el resto de los switches que no ganaron en esa elección deben escoger entonces un camino hacia el switch raíz basado en el valor de los puertos que vimos antes. Finalmente, los puertos el resto de los puertos que tampoco son root, tendrán que decidir por un proceso similar
si están bloqueados o deshabilitados o forwarding o en estado de reenvío, y así evitar el bucle de capa 2. Esto se ve con mucho mayor detalle pues cuando tengamos acceso al curso de CCNA brindado por seaccna.com. Una de las cosas importantes que ocurre también en Spanning Tree es que la unidad de información como el mensajero son los BPDU. Esa es la unidad de información que está manteniendo activo o actualizada la topología de capa 2 para que todos los switches tengan una topología convergente. Entonces cuando hablemos de Spanning Tree, el mensaje que está circulando entonces es el BPDU. Entonces eso es lo que se propaga por la red y básicamente va a llevar información como la prioridad del puente, el sistema ID extendido o la dirección MAC, por ejemplo, de un equipo. Por cierto, ese valor, prioridad del puente y dirección MAC, es lo que forma un valor que se llama el Bridge ID o el identificador del puente, ¿sí? Es parte de la información que se transmite con ese mensaje. Algunas de las variaciones que tenemos son típicas preguntas de examen. Por ejemplo, tenemos la versión estándar de Spanning Tree, que es el protocolo 802.1d. En el examen nos preguntan bien el nombre del protocolo o bien el nombre del estándar. De esa misma versión hay una versión propia de Cisco, que es per VLAN Spanning Tree Plus. Cisco tiene activo por defecto per VLAN Spanning Tree. Y la idea es que se calcula una ruta libre de bucles por VLAN. Cuando hacemos el comando show Spanning Tree, lo que vamos a ver es el resultado de los cálculos que hizo el switch por cada una de las VLAN que están creadas en él. Luego hay otra versión que es el Rapid Spanning Tree, ¿sí? Que es el estándar 802.1W. Básicamente es lo mismo que ocurre anteriormente, solamente que hay que considerar que en Spanning Tree hay unos timers que pueden hacer que nuestros puertos se bloqueen al menos hasta 50 segundos para determinar que por ese camino no hay bucles. En el caso de Rapid Spanning Tree, ese tiempo se acorta considerablemente, llegando a ser hasta 7 segundos solamente. Incluso se considera que en Rapid Spanning Tree no hay timers, porque es sumamente rápido. Hay algunas opiniones al respecto de si una red debe converger tan rápido o que se deba tomar el tiempo suficiente para converger. Hay posiciones divididas con respecto a la activación de Rapid Spanning Tree. Cisco también tiene su versión de Rapid Spanning Tree, se llama igual per VLAN Spanning Tree Plus Rapid. Y por último está el protocolo 802.1s, que es la versión de Multi Spanning Tree. Multi Spanning Tree es simplemente que cuando tenemos múltiples instancias de Spanning Tree y tenemos una cantidad de varios switches, hay que considerar que los switches tienen que hacer un cálculo por cada una de esas VLANs, por cada una de esas instancias que se están creando. Entonces, una forma de disminuir la cantidad de mensajes o de procesamiento que ocurre con estos equipos es activando Multi-Spanning Tree. Simplemente se agrupan las VLAN en un solo grupo, disminuyendo entonces la cantidad de cálculos que se hace. Ahí tienen algunos ejemplos de lo que ocurre con la descripción general de per VLAN Spanning Tree. Como les comento, básicamente es un cálculo por VLAN, ¿sí? Hay siempre intercambio de mensajes BPDU para que la topología se mantenga actualizada y se van a cumplir básicamente los mismos principios en cada una de las versiones de per VLAN de Spanning Tree, con las pequeñas diferencias en el caso del funcionamiento como la convergencia y el punto de vista desde la topología. Un dato importante de Rapid Spanning Tree es que tienen algo que se considera los tipos de enlace, que son estos de punto a punto o compartido o shared en inglés. Básicamente tenemos un enlace punto a punto cuando estamos hablando con otro, en el modo full duplex con otro switch, ¿sí? Y compartido es cuando estamos trabajando en modo half duplex o estamos conectados a un hub, un escenario que generalmente no lo vamos a presentar en el siglo XXI. Así que generalmente vamos a ver que en la salida del comando show Spanning Tree siempre va a estar P2P, que significa punto a punto. ¿Cómo configuramos el protocolo Spanning Tree? Bueno, básicamente lo que podemos hacer, ya sabemos que está activo por defecto, es controlar cómo funciona Spanning Tree, cómo es el resultado de cuáles puertos se bloquean, no se bloquean y por dónde va a fluir el tráfico. Nosotros podemos manipular quién es el puente raíz. Recuerda que ese es el punto de referencia de la red. Lo podemos hacer con ese comando que está allí, Spanning Tree VLAN, el número de la VLAN, y luego le podemos decir root primary. Con eso estamos diciéndole que ese equipo, no importa la prioridad o la MAC que tenga cualquier otro en la topología, debe ser el root para esa topología. También lo podemos hacer con el comando Spanning Tree VLAN, el número de la VLAN, priority y un valor.
el valor por defecto de la prioridad es 32.768. Nosotros podemos cambiar ese valor simplemente colocando un múltiplo de 4096, ese valor va de 4096 en 4096 y así podemos reemplazarlo. Otro feature importante de Spanning Tree es la configuración de PortFast, que como les mencioné en un momento, Spanning Tree puede tomarse hasta 50 segundos en un puerto para determinar que no haya bucles en esa ruta. Pero si el puerto finalmente está conectado a un computador y no a otro switch, pues vale la pena que se active inmediatamente. Existe entonces el feature de PortFast que va a hacer esa activación inmediatamente. Otra fórmula que hay es que, bueno, si activamos PortFast, además tenemos que estar como al tanto de entender que como el puerto se va a activar inmediatamente, tiene que haber una fórmula para evitar que por accidente se conecte un switch por allí o que dentro del equipo se virtualice algún tipo de switch. Entonces también hay una protección que se hace con el comando Spanning Tree BPDU guard enable. La idea es que si un puerto que tiene PortFast recibe una BPDU, se bloquee porque no le está dando tiempo al switch de calcular si por allí hay bucles o no. Par de features básicos de Spanning Tree. El balanceo de carga es básicamente hacer que en una topología así como esa que estamos viendo, un switch sea root para unas VLAN y otro switch sea root para otras VLAN. Porque si hacemos que un switch sea root para todas las VLAN, el cálculo se va a hacer igual en toda la topología física y siempre se va a bloquear un puerto para todo el tráfico. Entonces es conveniente, bueno, para equilibrar carga, que hayan switches para root para unas VLAN y root para otras en otro switch. Básicamente, si queremos cambiar el modo, lo podemos hacer así como está allí: Spanning Tree Mode Rapid, si lo cambiamos, o Spanning Tree Mode MST, cualquiera de los modos sirve, de las formas sirve. Y luego dentro de la interfaz, por ejemplo en el caso de Rapid Spanning Tree, podemos cambiar el tipo de link. Recordemos que point to point es generalmente cuando estamos conectados a otro switch. Eso lo decide de forma automática el switch, pero si lo queremos manipular sería de esta manera. Recuerden que el comando de verificación casi siempre es Show Spanning Tree. Por cierto, de ese comando, de esa salida de ese comando, hay muchas cosas que hacer, pero lo hacemos con mayor énfasis durante nuestros cursos de entrenamiento. Veremos todas las cosas que tenemos que saber de Spanning Tree. Algunos problemas de configuración, bueno, podemos hacer el comando Show CDP Neighbors para descubrir la topología, o Show Spanning Tree VLAN y el número de una VLAN y podemos ver información. Casi todos los problemas se pueden determinar a partir de ese comando. Bueno, la idea es que durante nuestro curso podamos ver ejercicios donde se solucionen problemas, donde se manipulen información. También hay que recordar que esto se puede hacer en los switches de capa 2 y los switches de capa 3, ¿sí? Y tener diferentes tipos de configuraciones allí. Vamos a ver las fallas y cómo se reparan esas fallas. Y también vamos a incluir el concepto de stack, que lo vemos de forma muy teórica porque para configurar esto de forma práctica hay que tener los equipos, el equipamiento, los cables. Pero lo importante es entender que esa redundancia generalmente la logramos interconectando equipos a través de sus puertos, por ejemplo a través de SFP, a través de fibras, etc. También lo podemos hacer a través de los cables UTP, pero también podemos hacer redundancia creando una única unidad, es decir, conectando varios switches y haciendo que esos switches consideren una única unidad. ¿Cómo? A través de la tecnología StackWise. Los equipos por la parte trasera tienen una serie de puertos que al interconectarlos le permiten creer al equipo que son uno solo, ¿sí? Eso facilita poderosamente la administración del equipo, además que nos provee de un canal único de transmisión de datos, porque en vez de transmitir datos por la parte frontal, por los puertos frontales, tenemos un backplane específico para transmitir datos que puede llegar hasta los 40 gigabits por segundo. Es genial, ¿sí? Generalmente lo hacemos entre equipos de la misma categoría, switches 3750, también lo soportan los switches 2900. Y al ingresar a esta configuración, que no es complicada, simplemente conectar los cables y ya, considerando siempre que los equipos sean del mismo modelo y que tienen la misma imagen del sistema operativo. Bueno, lo que vamos a hacer es que al ingresar, por ejemplo, por consola o al ingresar vía para la administración, vamos a ver una única consola y se ha reemplazado el número de los puertos de acuerdo a ese nuevo arreglo de switches. ¿Sí? Es bastante sencillo su configuración y muy potente. Muy bien, eso ha sido todo por este capítulo. Nos vemos en el curso para profundizar los detalles de Spanning Tree, hacer una práctica y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias.